A lo largo de la historia han existido autos tan raros y exclusivos que pocas personas han tenido el privilegio de verlos en persona. Pero hay un coche que se ha convertido en una verdadera leyenda. Un automóvil tan raro que solo 4 unidades fueron fabricadas. Un coche que hoy podría valer más de 100 millones de dólares. Y que desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe dónde está. Algunos dicen que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. Otros creen que está oculto en un garaje polvoriento, esperando ser descubierto. Y hay quienes aseguran que un multimillonario lo tiene en su colección, pero no quiere que nadie lo sepa. Esta es la historia del Bugatti Type 57 Atlantic, el coche que desapareció sin dejar rastro. Para entender el misterio detrás de este auto, primero hay que conocer su historia. A finales de los años 20 y principios de los 30, Bugatti ya era una de las marcas de automóviles más prestigiosas del mundo. Sus coches dominaban las carreras y eran símbolo de lujo y exclusividad. Pero Jean Bugatti, el hijo del fundador Ettore Bugatti, quería llevar la marca a otro nivel. Jean no solo era un talentoso ingeniero, sino también un visionario del diseño. Quería crear un auto tan hermoso y avanzado que pareciera salido del futuro. Un auto con líneas elegantes, materiales revolucionarios y un rendimiento inigualable. Así nació el Type 57 Atlantic. El diseño del Atlantic estaba inspirado en la aviación. Su carrocería estaba hecha de una aleación llamada Electron, una mezcla de aluminio y magnesio extremadamente ligera y resistente. Pero había un problema. El magnesio no podía soldarse de manera convencional. Para resolverlo, Jean Bugatti decidió unir las piezas con remaches, creando una línea dorsal que recorría todo el auto, como si fuera la columna vertebral de un animal prehistórico. Este detalle, que en su momento fue una solución técnica, se convirtió en su sello más característico. Pero el Atlantic no solo era un auto hermoso, también era una máquina de alto rendimiento. Bajo su capó se encontraba un motor de 8 cilindros en línea con 200 caballos de fuerza, capaz de superar los 200 km por hora. Para los años 30, eso era una locura. Un auto que no solo era una obra de arte, sino también una bestia en la carretera. Bugatti solo construyó 4 unidades del Type 57 Atlantic, y cada una tiene una historia única, cargada de misterio y lujo. El primer Atlantic, chasis 57374, fue adquirido por Lord Victor Rothschild, un influyente banquero británico, conocido por su pasión por los autos exóticos. Esta unidad del 57 Atlantic sobrevivió al paso del tiempo, pasando por varias manos, pero, en última instancia, llegó a formar parte de una colección privada en la actualidad. A pesar de su historia, sigue siendo uno de los más valorados y mejor conservados. El segundo Atlantic, chasis 57473, estuvo en manos de Jacques Holzschuh, un reconocido coleccionista francés. Sin embargo, este auto no tuvo la suerte de sus hermanos. En 1955 sufrió un accidente catastrófico en el que quedó destruido por completo. Se pensó que su historia había llegado a su fin, pero la leyenda de los Atlantic seguía creciendo. El tercer Atlantic, chasis 57491, es, sin lugar a dudas, el más famoso. Este vehículo, después de ser restaurado meticulosamente, logró convertirse en uno de los autos más caros de la historia. En 2010 se vendió por más de 40 millones de dólares, lo que lo convirtió en una joya invaluable en el mundo del coleccionismo. Su historia, marcada por el lujo, el arte de la restauración y el alto valor en el mercado, sigue siendo un referente para los entusiastas de los autos clásicos. Pero es el cuarto Atlantic, chasis 57453, conocido como La Voiture Noire, el que lleva consigo el mayor misterio de todos. Este es el auto que desapareció de manera misteriosa, dejando a todos preguntándose qué ocurrió realmente. En algún momento de la década de 1940, el auto fue perdido sin dejar rastro, lo que desató un sinfín de teorías y especulaciones sobre su paradero. Jean Bugatti, hijo del fundador de la emblemática marca de automóviles, tenía un cariño especial por La Voiture Noire.
Este vehículo no solo era su creación más preciada, sino que también destacaba por su diseño y tecnología avanzada. En una época en la que la automoción comenzaba a dar sus primeros pasos hacia la modernidad, el Bugatti Type 57 Atlantic era considerado una obra maestra, una joya única con un aerodinámico diseño que la hacía destacar entre los autos de la época. Durante la Primera Guerra Mundial, la fábrica de Bugatti estaba ubicada en la frontera entre Francia y Alemania, un lugar estratégico pero peligroso, ya que las fuerzas alemanas se encontraban cada vez más cerca de la zona. Al enterarse de que las tropas alemanas se acercaban con la intención de tomar las fábricas y robar la tecnología avanzada de Bugatti, Jean ideó un plan audaz para proteger su creación más valiosa, la Voiture Noire. Decidió esconder el automóvil enterrándolo en una de sus parcelas, fuera del alcance de los invasores. Cuando las tropas alemanas llegaron, arrasaron con las fábricas y se llevaron todo lo que pudieron encontrar, pero el coche escondido por Jean pasó desapercibido. El vehículo permaneció bajo tierra hasta el final del conflicto. Tras la guerra, Jean desenterró el coche y con él logró hacer historia. La Voiture Noire no solo había sobrevivido a la guerra, sino que además ganó las 24 horas de Le Mans, estableciendo un nuevo récord en la competición. En esa época, el coche alcanzaba los 200 km por hora, una velocidad impresionante para un automóvil de su época y la demostración de la brillantez de Jean Bugatti como ingeniero y visionario. Sin embargo, los desafíos no terminaron para Jean Bugatti. En 1939, con la amenaza de la Segunda Guerra Mundial cada vez más latente, recibió una llamada inquietante. El ejército nazi estaba interesado en apoderarse de sus fábricas y de la tecnología que habían desarrollado. Ante esta nueva amenaza, Jean tomó la difícil decisión de ocultar la Voiture Noire nuevamente. Esta vez, no solo enterró el coche, sino que también ocultó un avión diseñado por él mismo, similar al famoso Spitfire, y el último coche que su marca había producido. A pesar de que las fuerzas alemanas descubrieron el avión y el automóvil, nunca encontraron la Voiture Noire. El coche permaneció oculto y, con el fin de la guerra, el misterio sobre su paradero se profundizó. Trágicamente, poco después del final de la contienda, Jean falleció en un accidente de tráfico, dejando atrás un legado único, pero también la incertidumbre sobre el destino de su vehículo más famoso. Poco tiempo después, su padre, el fundador de Bugatti, sufrió un ictus y con su fallecimiento, las únicas personas que sabían dónde se encontraba el Bugatti se llevaron ese secreto a la tumba. Desde entonces, el destino de la Voiture Noire ha sido uno de los misterios más fascinantes de la historia del automovilismo. Cazadores de tesoros, coleccionistas y aficionados a los coches han intentado resolver este enigma durante décadas. Algunos sostienen que el vehículo sigue escondido en un garaje polvoriento, esperando ser descubierto por la persona indicada. Otros creen que un multimillonario, conocedor de su valor incalculable, lo adquirió en secreto y lo mantiene guardado en un lugar privado, lejos de la mirada del público. Lo cierto es que el valor de la Voiture Noire, si alguna vez se encuentra, sería astronómico. Este automóvil podría convertirse en el más caro de la historia, superando incluso las cifras alcanzadas por otros autos legendarios como el Ferrari 250 GTO o el Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé. El misterio de su desaparición solo aumenta su atractivo, haciendo que si algún día se descubre su paradero, su historia quedará marcada como una de las más intrigantes del automovilismo. Si quieres descubrir la verdad, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo episodio. Y dime en los comentarios, ¿dónde crees que está la Voiture Noire?